La Iglesia de Cristo en El Salvador te invita a escuchar todos los domingos a las 6:30 de la mañana el programa Lea la Biblia. Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Aquí en Radio Progreso 90.5 FM. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor, en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia, presentando conceptos en cuanto al estudio bíblico. Hoy vamos a hablar del contenido del libro de Nehemías y luego vamos a estar leyendo en un capítulo un poco difícil de entender. Mateo 24. Padre Santísimo, Dios que mora en los cielos y en nuestros corazones, te damos gracias, oh Padre, por tu amor. Pedimos que nos perdones los pecados y te damos gracias por habernos perdonado los pecados. Pedimos que nos ayudes a llevar vidas santas, vidas agradables a ti, y pedimos que bendigas a los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Nehemías, en su principio, formaba parte del libro de Esdras. El libro de Nehemías cuenta la historia del tercer grupo que volvió del exilio, unos 13 años después de lo que relata el libro de Esdras. El nombre de Nehemías quiere decir consuelo de Dios. Y los 13 capítulos de este libro hablan de cómo Dios consoló a su pueblo después del cautiverio en Babilonia. Nehemías era un alto funcionario del rey Artajerjes, rey de los persas. Por medio de un pariente, se enteró de que la ciudad de Jerusalén permanecía en estado lamentable y los judíos sufrían mucho a manos de sus enemigos. Obtuvo autorización del rey para ir y reconstruir la muralla alrededor de la ciudad. La mayoría de la acción del libro ocurre en la ciudad arruinada de Jerusalén. Los israelitas viven en un estado de conflicto constante con sus vecinos. Necesitan protección, la protección de Dios simbolizada por la muralla de la ciudad. Como hemos visto en otros libros, Nehemías enfatiza la necesidad de tener líderes piadosos. Nos muestra también la importancia de la comunidad de creyentes. Y una de las lecciones más importantes es lo que el libro enseña acerca de la gracia de Dios. Dios estuvo con su pueblo, pero eso no los exentó del trabajo duro y la necesidad de llevar vidas santas. Los hombres de Dios todavía tenemos que estar dispuestos a hacerle frente a los que quieren adulterar la adoración y la doctrina de la iglesia. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y lo que se enseña ahí. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia. Conmigo sea clamar, conmigo sea el Señor. Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Hoy vamos a leer del capítulo 24. Mateo 24, comenzando en el versículo 1. Jesús salió del templo y ya se iba, cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a atraer su atención a los edificios del templo. Jesús les dijo: ¿Ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra, todo será destruido. Luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte: Queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto, cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo.
Hay mucha confusión en cuanto a este capítulo 24 de Mateo. Se han creado muchas doctrinas basadas en los versículos que siguen. Pero antes de ver el resto del capítulo, hay que observar bien estas palabras iniciales, porque el resto de este capítulo es la respuesta de Jesús a estas preguntas. ¿Qué le preguntaron los discípulos a Jesús? Primeramente, preguntaron sobre la destrucción del templo. Jesús había dicho que ni una piedra quedaría sobre otra, y ellos querían saber cuándo pasaría eso. Segundo, preguntaron sobre la venida de Jesús. Ellos suponían que las dos cosas irían mano en mano. No estaban contemplando la segunda venida de Jesús, como hablamos hoy en día. Estaban hablando de la venida de Jesús como rey. Y tercero, preguntaron sobre el fin de la era, el fin del mundo. No podían contemplar que Dios dejaría que el mundo continuara sin el templo en Jerusalén. Esas son las tres preguntas que Jesús está contestando en el Mateo 24. Lo que Él va a decir no tiene que ver con un solo evento, sino con dos: la destrucción del templo y la segunda venida, que vendría con el fin del mundo. Leamos algunas de las palabras que siguen. Jesús les contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra, y un país hará guerra contra otro. Y habrá hambres y terremotos en muchos lugares, pero todo eso apenas será el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten, y los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía. En aquel tiempo muchos renegarán de su fe, y se odiarán, y se traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo, para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. No perdamos de vista que Cristo todavía está hablando en estos versículos de la destrucción de Jerusalén. ¿Pero cómo? ¿No dice que el Evangelio sería predicado en todo el mundo antes que sucediera todo esto? Es cierto, y la Biblia dice que sucedió. Leamos en Hechos 2, cuando Pedro estaba por predicar el Evangelio por primera vez, y dice Lucas: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Por la forma en que ellos veían la cosa, todas las naciones del mundo estaban presentes en el día de Pentecostés en Jerusalén. Es por eso que Pablo podía escribir a los colosenses: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cuando el Evangelio se predicó por todo el Imperio Romano, ellos consideraban que se había predicado por todo el mundo. Volviendo a Mateo 24, leemos algo interesante en el versículo 15. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo
la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando los romanos atacaron la ciudad de Jerusalén, los cristianos se salvaron porque hicieron caso a esta advertencia. Huyeron a las montañas y se salvaron porque sabían que Jesús hablaba de la destrucción del templo y la ciudad. Seguiremos viendo Mateo 24 en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Tu palabra para mí es lluvia fresca en mi piel, renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 6:30 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090 o envíe tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.